Bienvenidos al Living, en este hermoso espacio cultural. Retomamos un poco la danza, el teatro y los distintos recorridos, los distintos caminos que hacen los artistas. Hoy tenemos un gran artista que hace todo lo que se puede y más. Así que bienvenido al Living, Pedro Frías. Bienvenido, gracias. Gracias. Qué lindo que estés acá. Estoy muy contento, me encanta estar charlando con vos. Que nos conocemos hace un tiempo ya, pero nunca tuvimos una charla así. No. Ahora en el Living se da la oportunidad, sí. Así que la vamos a aprovechar y vamos a hacer un poco de repaso y un poco de actualidad. ¿Qué te parece? Me encanta, sí. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿La calle Corrientes? ¿Con qué? Actualmente estoy en el elenco de Annie. Soy parte del elenco de Annie, que es un musical, un clásico. ¿Primera vez en Buenos Aires? No, segunda vez en Buenos Aires que se hace este musical. Se hizo en el 82, 83, en el Ola Membrives. Muchos no lo vimos en esa época. Yo no, porque yo nací un par de años después, pero sí marcó mucho esa versión. De hecho, tengo compañeros de elenco que la vieron y fue lo que determinó sus carreras, de alguna manera, su primer impulso. Son dos grandes referentes, los puedo mencionar porque aparte los quiero muchísimo. Son Ivana Rossi y Gustavo Monge, alias Tweety, que ellos la vieron cuando eran muy pequeños, porque tenían 4 o 5 años. Yo recuerdo haber visto la película en el cine. Claro, bueno, es más o menos la misma época que se hizo acá el musical. Acá protagonizado por Raúl Lavie, Noelia Noto, Nancy Anca, Leonora Wexler, ellas de pequeñas. Claro, Nancy Anca sería re chiquitita en ese momento. Sí, muy chiquita. Y bueno, y de hecho estuvieron en nuestro estreno, y bueno, pero desde ese entonces hasta ahora no se hizo más. Y la verdad que es una obra que después se volvió a hacer otras versiones en Broadway, en Londres, también se hizo en película, formato un poco más actual. Y ahora, bueno, de la mano de Gustavo Yankelevich y de Preludio, Nico Vázquez, Paul Kirchner, y Mariano de María en la dirección, decidieron traerla, un poco cumpliendo el sueño de Gustavo, que es la obra también que inspiró a nuestras chiquititas, que también nos marcó a todos. Ahí sí, chiquititas. Sí. Me marcó a mí, es esa historia de huérfanas y todas las historias de cada una y todo lo que va pasando alrededor de eso, de un orfanato, una historia de personas huérfanas. ¿Cómo te sentís vos siendo parte? ¿Qué desafío te generó este nuevo musical en tu vida? A mí me movilizó muchísimo porque ya estoy en un momento de mi vida y de la profesión también en donde ya llevo un camino recorrido y es con un grupo de niñas, que encima son 3 elencos de niñas, entonces son 30 aproximadamente, 29 en realidad, niñas con las cuales vas compartiendo ensayos y vas viendo sus procesos y su crecimiento y un montón de cosas, conviviendo. Y me movilizó mucho porque yo empecé a la edad de ellas, cuando era muy chico, primero bailando folclore, después haciendo teatro musical, allá en Paraná, en Entre Ríos, yo soy de ahí. Y entonces encontrarme con ellas en este momento ya de mi carrera, de mi profesión, de mi vida, compartir, ver, estar ahí, es recontra movilizante. A los ensayos hacía un esfuerzo muy grande por no emocionarme, de hecho en varios momentos me emocioné, pero porque me veía reflejado en ellas, en esos sueños, pero aparte con lo fuerte es eso, de que ellas ya con su edad están haciendo un trabajo profesional. Yo en ese momento lo hacía de manera más, digamos, formándome y más lúdico, un poco más amateur si se quiere. Pero no dejaba de vivirlo con mucho compromiso igual, yo de chico. Sos un artista muy comprometido. Sí. En todos los sentidos de la palabra. Sí. ¿Cómo fue la decisión de un día en Entre Ríos de decir, mi futuro está en Buenos Aires, mi carrera requiere de que cambie de provincia? Yo venía haciendo, teatro musical y a los 15 años, un día le dije a mi mamá, yo me quiero dedicar a esto y yo me veo en Buenos Aires. No sabíamos cómo y aparte fue época fines de los 90, principio del 2000, en donde la realidad, yo a los 15 lo tenía en el 2000. Entonces, un momento muy crítico. Después vino 2001, toda la cuestión. Presidente que se fue en helicóptero. Exactamente, un momento histórico, político que lo veía muy difícil. Sí. Y mi familia somos muchos, en total somos 8, 6 hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá falleció ahora hace poquito, pero como que una realidad complicada, mucha crisis y la verdad sin saber cómo.
Y gracias a una beca de la Fundación Julio Boca es que me pude venir a vivir a Buenos Aires. Si no, no tenía chances. Justo cuando termino el secundario me ganó esa beca y era una beca con todo pago. Esas cosas que son como oportunidades únicas en la vida. Siento que siempre... me siento una persona muy, muy afortunada en las oportunidades que tuve. También, ojo, hice el trabajo para ponerme a la altura de eso. Por eso a los 15, cuando decido me quiero ir a vivir a Buenos Aires, empecé a formarme un poco más. Empecé a tomar clases de danza clásica, empecé una carrera de teatro en una escuela terciaria que había allá, que hay en Entre Ríos, iba a un coro lírico y otro coro más como de música más popular. ¿Ibas buscando en forma separada todo lo que se requería para un artista íntegro de musical? Sí. Porque había que saber bailar, cantar, actuar. Sí, y yo iba al colegio y volvía del colegio a la mañana, comía algo y me iba enseguida a tomar clases. De hecho, mi papá tenía un apodo para mí que era muy gracioso. Hoy en día mi mamá me lo sigue diciendo porque me sigue pasando y me decía talón con ruedas, pero porque esa cosa era que yo arrancaba, salía de mi casa y no volvía hasta las 10, 11 de la noche de estar tomando clases y ir de acá para allá. Pero con la convicción de que estabas haciendo lo que querías hacer, y ese era el camino. Sí, totalmente. Y el camino, una vez ya en Buenos Aires, te abre las puertas y empezás a actuar, empezás a ser parte de los elencos dentro del ensamble, distintos roles. Sí. ¿Cuál fue el primer musical o la primera obra donde tuviste tu sueldo por subirte al escenario? Hubo justo un momento en donde como que confluyó ese momento, digamos, que uno dice, empiezo la calle Corrientes. Antes había tenido trabajos profesionales. El más importante, igual que no fue la calle Corrientes, igual de alguna manera, pero de los primeros trabajos fue irme a bailar a Francia con una compañía coreografiando a Ana María Steckelman y dirigía a Alfredo Arias. ¡Qué dupla! Sí, y aparte todo fue soñado, porque éramos una compañía de 40 bailarines en donde bailábamos en un escenario montado en las fuentes del Palacio de Versalles, en una de las fuentes del Palacio de Versalles, la fuente de Neptuno. Y con un anfiteatro armado con gradas para 10.000 personas. Hicimos 6 funciones, estuvimos un mes en Francia. 10.000 personas, 10.000 es personas. una barbaridad. Sí, estuvimos durante un mes ahí y fue soñado ese primer gran trabajo, podría decirse profesional, pero fue ni más ni menos que en el Palacio de Versalles, en Francia. Y después de eso, pero ahí yo estaba todavía estudiando. Claro. Yo estudiaba en la Escuela de Julio Boca, la carrera de teatro musical, y también estaba estudiando en la Escuela de San Martín de Danza Contemporánea, que es algo que había entrado hace un par de años, una escuela maravillosa, una de las mejores, reconocidas mundialmente, y esa carrera la tuve que dejar porque justamente ya interrumpía mucho el proceso de formación. Siempre me quedó ahí. La demanda de tiempo y de ponerle el cuerpo es muy alta, y estando en 2 escuelas en paralelo. Y yo iba a la mañana al San Martín y a la tarde-noche a Julio Boca, y así. Me iba de un lado a otro, también un talón con rueda. ¿Agotado? Sí. Pero la verdad que bueno, fue apostar también a mi formación, y en el medio también tomaba clases particulares de canto con una maestra, como que todo lo que podía hacer para seguir, digamos, perfeccionándome estaba ahí. Es la única forma. Enorme, sí, y son años hermosos, también años de mucho esfuerzo, porque también saliendo de la crisis, mi familia me podía ayudar hasta por ahí nomás, vivir en pensiones, tener o en casas de amigos, casas de parientes. Un año particularmente que me mudé 7 veces de casa, fue como transitar un montón de cosas, a nivel humano también, ¿no? La llegada a Buenos Aires también te obliga a conocer gente nueva. Sí. Sean compañeros en tu formación o no. Sí. ¿Se generan lazos, se generan vínculos valiosos ahí? Total, o sea, absolutamente. ¿O es todo competencia? No. O sea, la competencia es parte de nuestra profesión y uno, obviamente, es algo con lo que uno vive, pero yo trato de, no sé, como que no darle tanta entidad a eso, porque al fin y al cabo la competencia tiene que ser con uno mismo, con el que fue antes uno y con lo que quiere ser también, y no anclarse tanto en lo que podría haber sido también. Es como que un poco un juego de palabras que estoy haciendo un enredo, pero es un poco eso, ¿no? Creo que se entiende. Después, sí, obviamente que existe competencia, porque a veces que quizás hay roles para los cuales hay determinadas personas que aspiran y tienen que elegir solo a uno. Pero después con el tiempo uno termina de entender, ¿por qué fui yo? O ¿por qué fue fulano el que hizo ese rol o no? O el que entró en esa obra o no. Qué sé yo, como las vueltas de la vida después, eso. Pero después uno va generando familia. En el medio. ¿Quiénes son tu familia actoral?
Tengo muchos. Hoy en día, por ejemplo, un gran compañero y sostén en muchos, sobre todo en la parte de la docencia, es Marcelo Macri, que es un gran músico, pero una gran persona. Con Uno quien siempre lo asocia a Adriana Varela. totalmente, bueno, sí, porque él es el director musical y también casi como un hermano de ella. Pero es tu familia. Y yo lo siento familia porque fue uno de mis primeros maestros en la escuela de Julio Boca y hoy en día compartimos juntos dando clases, o sea, y también creando. ¿Qué crearon juntos? Y el año pasado, bueno, dentro de los trabajos como docentes hicimos varias obras para alumnos o con alumnos y eso fue en las primeras cosas que hicimos y después el año pasado en el espectáculo en homenaje a Mercedes Sosa que creamos junto con Tati Santana, él hizo la dirección musical y los Un arreglos grito en la vocales, voz. Un grito en la voz. Exactamente. Un esa obra. espectáculo bellísimo. ¿Volverá? Sí. ¿Cuándo? No sabemos todavía cuándo, pero bueno, tuvimos 2 años haciéndolo. La verdad que estamos muy felices con todo lo que pasó con la la obra. sensibilidad que tiene ese espectáculo, desde lo musical, desde la puesta en escena, lo coreográfico, dicen mucho más con el movimiento que quizás en diálogo de personajes, ¿no? Sí. Es muy, muy intenso y muy sensible, es muy de los espectáculos que cuando vuelven no se los pueden perder, tienen que ir a disfrutarlo porque es una de esas perlitas teatrales que tenemos y aquí uno de sus creadores. Sí, sí, sí. Bueno, Marce hizo los arreglos vocales y que la verdad que fue hermoso trabajar con él. Y ahora, bueno, particularmente yo estoy escribiendo una obra que es la primera que estoy escribiendo yo, digamos, solo y también proyectando dirigirla y también participar en el escenario. ¿Temática? Eh, ¿Algo que podamos contar? es un biodrama. ¿Vida personal? Y de ¿Alguna? 4 personas más. Somos 5 personas. Sí, estoy dando una reprimicia, pues lo sabe muy poca gente. Más mi familia más cercana y Marce es el compositor de la música. Estoy muy contento con ese proyecto, me moviliza muchísimo. Hace un par de años que lo vengo escribiendo y pensando y soñando. Y la verdad que sí, sí, es... Gracias por compartirlo en el living. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, un poco estoy zambullendo. Así está bien dicho, ¿no? Te Zambulléndome. zambullís. Me zambullí en este universo que es el biodrama, pero con el lenguaje del teatro musical, el género, digamos, que más he transitado y trabajado. Y de la danza, porque eso siempre se ve en tus puestas. Sí, hay algo. Hay un movimiento corporal que siempre es mucho más bello, más estético. Sí, hay una conexión con el cuerpo porque es algo, la danza a mí me abrió muchísimas puertas. Por ejemplo, este primer gran trabajo que tuve fue a través de la danza, porque no era, si bien tenía mucha teatralidad ese espectáculo que hice en Francia, pero era la danza contemporánea, fusionada con el folclore, el tango, tenía eso. Sí, siempre estuvo presente. Yo de chico estudié folclore también, así que está también ahí en mis raíces. Podés bailar todo, absolutamente todo. Por eso es tan característico encontrarte en los musicales. Porque si hay un musical, está Pedro. No sabemos en qué rol, pero está Pedro. Sí, hubo un momento de mi vida y de mi formación sobre todo que decidí enfocarme mucho en seguir profundizando, ¿no? El estudio, no quedarme con lo que ya tenía, sino también siempre ir en búsqueda de más. Entonces siempre vuelvo o volvía a entrenar con diferentes maestros. Hoy en día me pasa también, que cada tanto estoy buscando siempre tomar nuevas clases de lo que sea. ¿Cuáles son los musicales por los que pasaste, que recordás así como con mucho cariño? Bueno, en Calle Corrientes lo primero que hice fue Ella, que es el homenaje a Rafael Acarrá, de Vale Ambrosio, con Ivana Rossi, Nati Cochufo y Dan Breitman. En simultáneo con eso, medio que se solapó, porque mientras estaba haciendo funciones de Rafaela, ya estaba ensayando Eva, el gran musical argentino, con Nacha Guevara, y música de Alberto Favero, con un elenco soñado, amigos que también quedaron un poco familia de toda la vida. Después vino Caravan en el Nacional, con producción de Romay, que fue un espectáculo hermoso. Ahí también, ya a esa altura ya me estaba pasando que empezaba a trabajar con compañeros que yo admiraba. O sea, no sé, para mí trabajar con Rodolfo Valls, que ya era la segunda obra que hacía, con Sandra Guida, pude trabajar con ella, bueno, ya Gustavo Monge, también Ivana, se le extraña un montón, aprender de ella, ella tenía gestos muy generosos con nosotros como compañeros. Si bien yo era parte del ensamble, pero siempre tenía alguna palabra linda para compartir.
Además, Caravan fue un espectáculo de muchos artistas en escena, Sí. de jazz, puro, puro, puro de jazz. Bueno, ahí compartí también escenario como compañero de personas que hoy en día son coreógrafos que están coreografiando musicales como Vanessa García Millán, Rodrigo Cristófaro, Vero Pécolo. Son todas personas que hoy en día ellos están coreografiando, yo sigo estando arriba del escenario, ellos ya están del otro lado. De hecho, después me tocó trabajar con ellos como coreógrafos, sobre todo, bueno, con Vero también alguna que otra vez, pero más con Vane y con Rodri, en Vale Todo, que es otro musical, con Flor Peña, Enrique Pinti, Diego Ramos, Sofi Pachano, José Scaglione. No, todos unos elencos. Sí. Trabajaste con todos, Sí. en todos los musicales y con todos. Sí, después, bueno, otro musical que me marcó mucho fue Despertar de Primavera, que ahora se hizo hace poquito nueva una segunda versión. una nueva versión. Bueno, que ahí tenemos ese juego, ¿no? De pasar del escenario a la dirección, Claro, de que hizo Dente. Fer, totalmente. Sí, soy como de esa generación que hoy en día ya tengo muchos compañeros que están ya decidiendo y a mí también me está un poco a veces. Bueno, pegando lo un estás poco el bichito, haciendo lo estoy también. haciendo. Siempre lo hice igual un poco en simultáneo porque ya he dirigido otras veces y he coreografiado también espectáculos más en el teatro independiente, pero me gusta también estar del otro lado. Me gusta hacer que otros brillen. Qué generoso eso, qué importante también. Sí. Del biodrama, ¿tenemos algún dato de título, algo, nombre? Todavía no. Sí. Actores. Sí. Hasta donde se pueda, porque sabemos que muchas veces hasta que no está todo firmado, cerrado, uno no quiere contar demasiado. Son personas que a mí me inspiran mucho y son actores, podría decirse, emergentes. Bien. Son personas que son caras de alguna manera nuevas, sí. Que eso también me gusta, pero que yo admiro un montón. Y también admiro mucho sus historias de vida y que me parece que es interesante poder contarlas. Necesito saber quiénes son. Bueno, si no podés ahora, en otro momento venís a contarnos. Sí, obvio, cuando se lance te voy a dar la primicia completa. Me parece muy bien. Bueno, pero esto... sí, estoy recontento porque es eso, también trabajar a partir de esa inspiración más... ¿Cómo los conociste? Han sido alumnos y en algún que otro caso también compañeros de elenco. Bien, muy bien. Entonces ahí uno conoce también, dentro de la docencia uno aprende a conocer a la persona de una manera integral, yo también lo miro de esa manera. Digamos, uno no solamente le comparte la técnica que le tenga que enseñar, sino también uno empieza a observar otras cuestiones, ¿no? Y de cómo van atravesando. Es muy importante en el arte el trabajo humano que uno hace, ¿no? No solo como docente, sino también como artista, como persona que se forma. También hay que ir en paralelo haciendo un trabajo humano. A mí me tocó eso. En un momento de mi formación, afortunadamente pude encontrarme con una filosofía y religión, que es el budismo, y es lo que me acompaña hasta el día de hoy en un montón de aspectos, en todo en realidad. Sostiene todos los aspectos de mi vida, pero digo como que fue fundamental para mi carrera. Por ejemplo, tener eso, una para filosofía... poder enfocarte. Totalmente. Una filosofía de vida que realmente le dé sentido también, porque si no... Se confunde mucho a veces en el arte y hay colegas y muchas personas con las que a veces uno trabaja que te das cuenta que por ahí por no hacer un trabajo después te termina confundiendo mucho el éxito laboral con el éxito como ser humano. Que no es lo mismo. Pueden ir de la mano, pero no es lo mismo. ¿No? Hay dentro, es verdad, pero lo que estaba pensando es que dentro de lo que es la comunidad artística hay varios que se fueron sumando al budismo. Sí. Y da esa sensación, no de cofradía, pero sí que hay otro tipo de compromiso y seguimiento y de ser parte de los proyectos como desde otro lugar. Sí. Sí. ¿Lo sentís así? Sí, totalmente, porque es una filosofía que yo practico el budismo Soka, que justamente es una organización laica que lo que promueve justamente es que a partir de la cultura, del arte, uno puede hablar de la paz, hablar de la felicidad, generar eso en las otras personas, que uno tiene una misión, le empieza a encontrar ese sentido también al arte y no es solamente mostrar la vanidad, ¿no?, del artista o el lucimiento, sino también que hay algo más allá. Uno empieza a encontrarle un propósito mucho, que se empieza a proyectar más allá de lo que uno hace. Entonces ahí empieza a aparecer algo, y obviamente el trabajo en equipo, armonioso, yo lo aprendí en la Sokagaka, y que es esa organización, en todas las actividades que
que compartimos, que hacemos, festivales que hacemos en diferentes lugares, pero justamente es para eso, para uno entrenarse en ese ámbito a partir de la filosofía y de la religión, pero para poder trasladarlo a los ámbitos en donde uno está. A veces sale mejor, a veces cuesta un poco más, porque la verdad que vivimos en un mundo en donde todos vivimos realidades muy particulares y se vuelve cada vez más desafiante también la vinculación humana, ¿no? Pero ¿Sentís que estamos más desconectados? yo no sé si la palabra es desconectados, pero sí en una sensación de constante tensión, de que la diferencia divide, separa y te llena de prejuicios, y que uno lo que tiene que hacer es justamente el esfuerzo para derribar esos prejuicios, para encontrarse con la humanidad de la otra persona, para poder, y es difícil a veces, entablar diálogos sinceros de vida a vida, y no un diálogo desde el interés o un diálogo desde el prejuicio. Y en nuestra profesión, en casi todas pasa, ¿no? En casi todos los ámbitos, ¿no? En nuestra profesión pasa mucho a veces también eso, y es algo que a mí me gusta siempre. De hecho, yo llego al teatro y me voy haciendo recorrido por los camarines, me quedo un rato con uno, charlando con otro. Llegás temprano. Llego temprano, sí. Y hago ese recorrido, me hago el cafecito, tomo unos mates con uno, charlo con otro. Generar vínculos de vida a vida con las personas me parece que es lo más enriquecedor. Y lo que uno más se lleva, porque después también es una profesión, ayer hablaba con un amigo de eso, que es de, por lo menos la del teatro musical es de mucha repetición, y a veces se vuelve una rutina un poco, ¿no? En particular. Entonces si uno mientras tanto se vuelve una especie de robot, que voy, hago lo que tengo que hacer y chau, me voy, y no genera vínculos, ¿no? Vínculos humanos. Sí, encima. sí. De hecho, me he llevado enormes amigos a través de ir compartiendo eso. He tenido eso, no sé, me acuerdo que cuando estábamos haciendo ballet, yo me iba a tener charlas, que eso fue un regalo de la profesión. Iba al camarín de Enrique Pinti, también me iba temprano, y él con su coquita light, y nos poníamos a charlar de política, que encima él... Pero aparte... Un momento difícil porque él ya no podía hacer tantos espectáculos sobre política, porque ya Vale Todo fue en 2013, de cine, de teatro. Me ponía a hablar y a debatir con él de eso, por ejemplo. Y ese regalo, eso me lo llevo porque lo en mi corazón. Para él sería bárbaro que vos le preguntes o te acerques a charlar. Sí, porque también era un reconocimiento. Sí, obvio, pero y para mí ni te cuento, imagínate. Yo estaba tipo feliz de poder tener ese tipo de charlas. No sé, después estuve en Franciscus y ahí me hice muy amigo de actrices como Leticia Brecht, Ana María Picchio, pero de ir a charlar. Con Leticia hacíamos cosas muy graciosas, nos poníamos a delirar en el camarín. La verdad que eso, como que van quedando vínculos que trascienden lo artístico. Otra con la que trabajé, por ejemplo, en tele es Ileana Calabró, que es una persona maravillosa. Y es el día de hoy que me la cruzo cada tanto. Si está en el teatro me dice, avísame, venime a ver, no sé qué. Y voy al teatro a verla, digo, como... Y eso es algo ¿qué es lo que nos une? Lo humano ya. Ni siquiera tiene que ver con lo que hacemos como artistas o lo que somos como artistas, ¿no? ¿Hay algo que tengas ganas de hacer que todavía no se dio? ¿Un autor, trabajar con determinados actores o con determinado director que aún no pasó pero que anhelás que suceda? Sí, un montón de cosas. Un montón, en realidad. Pero porque también eso, en mi momento de formación, siempre pensaba en que no quería ser un actor o un artista limitado, sino al contrario. Poder sentirme ilimitado, como decir, bueno, poder permitirme... o sea, hoy en día, en un momento fue mucho la danza, ahora hoy en día es mucho el teatro musical, porque son las oportunidades que se me van dando, pero yo no me cierro a nada. Entonces, de hecho, el cine es algo que me apasiona y es algo bastante pendiente porque trabajé en 2 películas nada más, hasta el día de hoy. Una fue la ópera prima de Celina Murga, Ana y los otros, que hoy en día, que es re loco, en ese momento ella, porque es de Paraná, mi ciudad, y la filmó allá. Y después nos reencontramos acá, porque ella es miembro de la Soca Vaca, y también nos reencontramos mucho, o sea, fue súper, eso, causal el reencuentro con ella. Pero yo de chico, adolescente, había hecho un bolo en su película y yo me quedé fascinado con ese universo. Y después hace poquito hice una película también de Tomás Sánchez y estuve ahí participando como bailarín, digamos, más que nada, pero es un universo que me gustaría entrar mucho más. Quizás alguna serie. ¿Alguna serie? Sí, desde ya. Lo audiovisual, digamos, es algo que no lo he transitado tanto. He hecho algún que otro bolo en su momento en la televisión. Pero te interesa ser parte. Pero sí, me parece interesante, me parece que es otro lenguaje.
digamos, muy distinto, digamos, al que estoy acostumbrado a trabajar. Y estás dispuesto a ponerle el cuerpo. Sí, re. Pero bueno, también es eso, es una búsqueda también que hay que hacer y hoy en día es como que también estoy mucho más abocado al teatro, pero en algún momento podría llegar a pasar, es un anhelo, un deseo lindo. Bueno, dicen que cuando uno empieza a decirlo en voz alta, se empiezan a encauzar los caminos para que suceda. Ojalá. Así que la formación está, Sí, las ganas también. sí, Así que bueno, puede ser sí. un nuevo destino. Sí, Ojalá, sería muy lindo, sí. ojalá. Una canción que la tengas así como una canción importante en tu vida. Wow. Hay muchas en realidad, y encima la música estuvo muy presente siempre en mi vida porque mi papá era cantante y músico, y contador, las dos cosas, y se dedicó a las dos cosas en paralelo. Que Así, no es fácil. profesionalmente, no es fácil. Y entonces la música siempre estuvo muy presente, entonces canciones hay un montón que han retratado cada momento, digamos, de mi vida. Si tiene que ver más bueno, lo más reciente que hice, que es el homenaje a Mercedes Sosa, hay canciones del repertorio de ella que a mí me siguen conmoviendo mucho. Eh, una que escuchaba muchísimo, que es muy loco, no quedó en la obra después, pero es Años de Pablo Milanés, justamente que habla del paso del tiempo, no sé, me generaba mucha nostalgia. La escuchaba a los 15 años, pero es una canción preciosa. Pablo Milanés tiene unos temazos y en la voz de Mercedes era una cosa que me conmovía mucho. Y después, en realidad, más de grande y que lo pude cantar en una obra que hice con Ale Ushua, que era un homenaje a Judy Garland, Sí. más vinculado ¿En a Molière musicales. fue eso? En Molière, sí, estrenamos ahí, después fuimos al Maipo de Arriba, que ya no existe, pero sí, ahí, el Maipo de Arriba. Y Over the Rainbow, de- de- del, del- del Mago de Oz, es una canción que siempre me generó mucha eh, emoción. eh, y habla de algo muy interesante también, ¿no? Como que hay algo de esa poesía, de esa canción y esa obra, esa película en realidad, ¿no? Que es lo que buscamos cuando transitamos el camino dorado en realidad, ¿no? Sí, habla del deseo, de los sueños, de la esperanza, ¿no? De que puede llegar a pasar un poquito más allá, ¿no? Tener una mirada esperanzadora. ¿Transitas así por la vida? Sí, se hace difícil a veces. No te digo que sea una tarea fácil, pero es un ejercicio que hay que hacer. Y más en estos tiempos. Y ¿Te más preocupa en estos tiempos? Sí, ¿Qué absolutamente. te preocupa de este tiempo? ¿O qué te duele o qué esperas que se modifique? Yo, los últimos 10 años más o menos de mi vida vengo como muy... me vengo informando mucho políticamente, ¿no? Y de verdad porque lo veo muy afectado en mi trabajo, ¿no? De ver temporadas en donde eh, pasaba que hace un tiempo estábamos haciendo una obra y hacíamos una fiesta porque teníamos 400 personas en una sala de 1200. Estoy hablando hace unos años atrás en otra gestión de gobierno, pero digo como que Sí, pero había que empezaba- pagar los costos de la sala y Exactamente. no daban los números. Cosas así, digamos, era como, eso empezó también a despertar en mí, che, pero ¿qué es esto? ¿Cómo impacta ¿no? lo que está pasando en el mundo, en mi trabajo? O eso, yo también dando clases en salas donde tenía un promedio de 15 alumnos, 20, y al año siguiente empezaron a ser 8, 7, y se empieza a reducir, y cómo impacta, ¿no? Porque a veces también dentro del arte como que existe mucho esto de no, que la política y el arte, que habría que separar y no sé qué. Y la verdad que nosotros al decidir hacer arte, digamos, y ser protagonistas de la cultura de un Sí. país, estamos haciendo política. Sí. No podemos, o sea, es insoslayable. Y entonces digo, está bien, yo respeto si hay alguien que no desea involucrarse o no tener una mirada mucho más informada sobre eso, pero para mí es mucho más, no sé, genera mucho más compromiso en mí como artista. Y aunque no lo quieras hacer, lo haces desde el lugar de la ignorancia también. Porque no es que el que no quiere tomar esa conciencia o dice no, yo no, lo está haciendo igual. De alguna manera está tomando totalmente una decisión. Está tomando una decisión, totalmente. Entonces, digo, tampoco es que uno tiene que salir sí o sí todo el tiempo
a embanderarse ni pensarlo de manera partidaria, pero sí saber que todo lo que uno está generando tiene un impacto y que encima el artista tiene una capacidad mucho más grande, también más expansiva. Sí. Y desde el escenario se pueden decir cosas que desde otro ámbito no, y ser escuchados. Pero aparte porque el teatro surge un poco de esa manera. El teatro surge como una expresión política, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, no se va a los griegos, entonces es como eso, como evadir algo que en realidad es no hacerse cargo del protagonismo que tenemos sobre el moldear las épocas, ¿no? ¿Crees que hay falta de compromiso o crees que hay una comunidad muy comprometida? No, yo creo que también hay una sobreinformación acerca de infundir, digamos, con esa sobreinformación se infunde mucho miedo, ¿no? Como se empieza como a alimentar una cierta paranoia, ¿no? Entonces es como, no, pero que no te metas, que no digas, que si decís, que si no decís, que si te comprometés, que si no te comprometés. Me parece que es una cuestión de sentido común, hoy en día también. Hoy urge tener sentido común, ¿no? ¿Y pasa más por el hacer que por el quedarse quieto? Sí, para mí sí. De hecho, igual es muy loco, porque en épocas como esta, en donde la cultura está tan, ¿no?, acorralada, es donde, el otro día justo hablábamos en una reunión que tuvimos con la producción en ANI, justamente de que es un momento muy interesante en donde la calle Corrientes está súper poblada con las figuras más importantes. Sí, como que todos fueron al teatro. Sí. No hay tanto cine, no hay tantas series, no hay tanta tele, pero todas las primeras figuras las tenés en la calle Corrientes. Entonces, y está viendo público, quizás no como en otras épocas. Y hay público. Pero está el público, está buscando eso encima. Por ahí no tienen a veces, ¿no? O están llegando, están súper endeudados, pero así todo apuestan a ir al teatro. Sí. Porque buscan eso que le generamos los artistas. Somos, la verdad que en ese sentido también privilegiados. Entonces también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Así que, no, sí, en ese sentido soy muy comprometido. Con los pies en la tierra, ¿no? Sí. De hecho, bueno, la obra de Mercedes tiene mucho que ver con eso. Porque contaba un momento de la historia nuestra que por momentos se lo está negando. Hoy en día veía lo que está pasando con todo el archivo y todo lo que está pasando con las madres de Plaza de Mayo. Y las abuelas, ¿no? Entonces, hace poquito hubo un homenaje a Norita y y en poquito más también, bueno, la muestra de fotos de Norita Cortiña está girando bastante, así que... Pero bueno, es como ir encontrando espacios, ¿no? Ir encontrando nuevos lugares. Sí, uno desde el lugar en donde está, saber que puede generar algo, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo más maravilloso del arte. Movilizar al otro. Sí, como hacerlo reflexionar. Totalmente. Reflexionar, pensar, mover ahí una ficha, algo, que se movilice algo. Sí. Bueno, tenemos mucho para disfrutar, para verte. ¿Y en vacaciones de invierno también se viene algo? Bueno, esa es otra de las cosas que a mí me gusta hacer, que no paro. Pero el año pasado estuve produciendo, impulsando un proyecto junto con la Fundación Julio Boca y un grupo de alumnos que escribieron su propia obra infantil y compusieron la música. Uno de ellos es músico y compuso también, aparte de ser intérprete de teatro musical, compuso la música y bueno, se creó una obra hermosa con alumnos de ahí de la fundación que se llama Los Rebeldes del Ritmo y ahora este año decidí como seguir apoyando el proyecto y que se pueda, digamos, hacer, así que van a estar en el Método Kairos, un teatro también hermoso del teatro independiente, haciendo su temporada de invierno este año, sería su segunda temporada de esta obra, que amo porque en realidad es justamente hecha muy apoyada, bueno, justo con Marce Macri los dos estuvimos haciendo como la supervisión artística, acompañando, pero en realidad la obra la hicieron ellos y nada nos genera más orgullo y a mí me genera eso como felicidad que estar acompañando eso y que ya los alumnos salgan con esa herramienta de poder crear sus propias obras. Que además son muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder poner un espectáculo en el escenario.
Sí, creo que ahí es donde que un poco... lo hagan como cierre es Sí. un gran movimiento. Y ese es el gran trabajo que hacemos con Marce en las escuelas en donde damos clases, digamos, de teatro musical. Es justamente no solo esperar a ser elegido por alguien, sino también uno poder elegir qué es lo que quiero contar y poder llevarlo y ponerlo en el escenario. Y hoy en día nos pasa con muchas obras. Hay varias obras hechas por alumnos. Buena Yunta, El cuento de la mujer pato. La desgracia en su momento también surgió de un trabajo áulico, digamos, ahí en la fundación. Entonces, súper exitosa La desgracia. Sí. Pasó de Love a la calle Corrientes, tiene Sí. un tránsito muy lindo. Sí, y eso a mí me llena de orgullo un montón ver alumnos, y también un montón de alumnos que están hoy en día trabajando en espectáculos comerciales, pero también me llena más de orgullo eso, saber que hay alumnos que se arremangan y se ponen a hacer su proyecto independiente y lo ponen en un teatro y la reman y están ahí. Y bueno, me parece que así hemos hecho todos, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo. Y que es importante lo que decís de valorar el espacio donde uno puede decir lo que quiere decir, ¿no? Si bien en algunos momentos podés ser parte de un elenco porque es un trabajo y es un sueldo, Sí. pero también en paralelo poder hacer lo que uno quiere hacer, decir lo que uno quiere decir. Totalmente. Y está bueno poder hacer las dos cosas. Y el teatro independiente un poco tiene eso. Yo creo que el teatro independiente en Buenos Aires refleja justamente mucho más la identidad nuestra como artistas que el teatro comercial. Más allá de que también lo tiene, ¿eh? Porque obviamente no deja de estar hecho por artistas locales y las versiones de los musicales son versiones argentinas de los musicales, ¿no? Que eso también nos marca mucho a nosotros y que es muy valorado en todo el mundo. Pero el teatro independiente tiene algo más, aún más artesanal, aún más a pulmón y realmente... Y más sentido y más nuestro, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, por eso es importante tomarte como referente, conocer tu historia, tu trayectoria, gracias por venir a compartirla. Por favor. Y seguir las carreras, ¿no? Como tomar a esos grandes artistas como vos y verlos en todos los ámbitos, en esos contrastes, en la calle Corrientes y en el Independiente, y prestar atención a lo que nos dicen desde esos escenarios también. Así. Gracias. Gracias, Pedro, por venir. No, por favor, a vos.